Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuamos con el repaso de los contenidos del tercer año. En este caso vamos a hablar de la respiración celular. Ok. En principio, entonces, cuando hablamos de respiración celular, va a ser aquella respiración que se da dentro de la célula. Tenemos que diferenciar el proceso macro del proceso micro. Desde el tercer año, cuando ya empezaron a hablar de respiración a nivel celular, porque el proceso macro es otro proceso que se engloba directamente o va directamente relacionado con el proceso micro, pero luego de que los glóbulos rojos depositan el oxígeno a nivel de la célula, y hasta lo lleva evidentemente a las mitocondrias, que es a donde finalmente va a ocurrir el proceso de respiración. ¿En qué consiste la respiración celular? Entonces, habiendo dicho eso, la respiración celular va a consistir en el proceso de degradación de la glucosa mediante el uso de oxígeno o alguna otra sustancia inorgánica, y a este proceso lo vamos a conocer como respiración celular. Para concretar, la respiración celular de células eucariotas es oxigénica, quiere decir que necesita oxígeno para poder funcionar, y por lo tanto lo vamos a denominar respiración aeróbica. No quiere decir que en ciertos casos haya otro proceso distinto a la respiración aeróbica, porque también tenemos respiración anaeróbica, que va a tener una sustancia desegregadas al nivel de las células diferentes a esta, que básicamente nos va a producir ATP. La otra también produce ATP, pero produce un subproducto que es dañino para nosotros, lo veremos más adelante. De allí que entonces tenemos que la glucosa en el medio, en este caso intracelular, va a pasar por el proceso de glucólisis, que va a generar una cierta cantidad de ATP, pero que a partir de esa glucólisis se van a formar dos moléculas de tres carbonos cada una, y estas van a entrar en el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, para seguir formando ATP. También durante la glucólisis y en el ciclo de Krebs van a pasar a la cadena transportadora de electrones, y ahí se van a formar la cantidad de ATP necesaria que utilizamos, la cantidad de ATP que vamos a utilizar nuestras células para poder subsistir, para poder sobrevivir, y por tanto que nosotros sobrevivamos. ¿Cuántos ATP? Depende. Vamos a formar en principio 4 ATP en la glucólisis. De esos 4 ATP me sobran 2, que realmente entonces la ganancia va a ser de 2 ATP, porque invierto 2, produzco 4, pero la ganancia real son 2. Luego en el ciclo de Krebs vamos a formar otra cantidad de ATP. En la cadena de transportadora de electrones formamos el resto de la cantidad de ATP que es necesaria, que generalmente es entre 32 y 36 ATP, dependiendo de qué tan eficiente fue el proceso. En la respiración celular entonces vamos a incorporar azúcar, y como resultado vamos a tener dióxido de carbono y agua. Azúcar y oxígeno es lo que vamos a incorporar. ¿Qué ocurre en la glucólisis? No voy a extenderme mucho en los detalles, básicamente porque esto lo vamos a volver a ver en el contenido del cuarto año. Entonces, la glucólisis va a ser la conversión de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, que es el compuesto que le estaba mencionando de 3 carbonos. De estas se van a usar, se usan 2 moléculas de ATP, pero se van a producir 4. El hidrógeno junto con electrones que se mueven se unen a una coenzima que se llama nicotin adenin dinucleótido, NAD, para formar NADH, que es una molécula que tiene un alto contenido de ATP. Cuando se traduce esa molécula a ATP, ella vale más que el ATP como tal, pero no la podemos utilizar de forma directa, sino que esa energía ella la va a transformar para que se puedan unir las moléculas de fósforo a la molécula de ADP, que es el proceso que vemos al lado. Es importante que esto lo copien, igual lo vamos a trabajar en el contenido del cuarto año. Este es el repaso nada más. La glucólisis entonces va a liberar solamente el 10% de la energía disponible en la glucosa. La energía restante se va a liberar al romper cada molécula de ácido pirúvico en agua y en dióxido de carbono. El primer paso es la conversión del ácido pirúvico en ácido acético, el cual está unido a la coenzima A, y se van a producir una molécula de dióxido de carbono y NADH. Luego entra el ciclo de ácido cítrico, el ciclo de Krebs, donde la acetilcoenzima A, en una serie de reacciones conocidas en este caso como el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs, va a completar la degradación de la glucosa. En esta, la acetilcoenzima A
se va a transformar en ácido oxalacético, que consta de 4 carbones, y este va y forma el ácido cítrico, que va a constituirse a partir de 6 carbonos. El ácido cítrico vuelve a convertirse en ácido oxalacético, va a liberar CO2 y se va a generar NADH y FADH2, produciendo como tal ATP. Una vez que el ciclo se cierra, comienza de nuevo, por eso lo llamamos ciclo. En este caso, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, la molécula de glucosa va a degradarse completamente. Una vez que las dos moléculas de ácido cítrico y de ácido pirúvico entran a esas reacciones del ácido cítrico, ciclo de Krebs. Este ciclo puede degradar otras sustancias que no sean acetilcoenzimada, porque tiene varias entradas por una serie de reacciones bioquímicas como productos de la degradación. Podemos degradar lípidos, podemos degradar proteínas, que al final vamos a convertirlas en energía, pero básicamente bajo el mismo proceso de transformación. Vemos entonces qué es lo que ocurre, cuáles transformaciones ocurren a esa glucosa para transformándose en acetilcoenzimada, en ácido acético, y formando el NADH. Eso es lo que tenemos ahí en ese momento. De allí esa energía que se está formando, esos electrones que se están liberando, van a entrar en la cadena transportadora de electrones, en el cual el ácido, en el ciclo de Krebs ya se han producido CO2, se va a eliminar una molécula de ATP. Sin embargo, la mayor parte de esta energía de la glucosa ha sido transportada o transformada en NADH y FADH2. Junto a los electrones asociados a estos electrones, sufre una serie de transformaciones entre compuestos que son portadores de electrones, denominados cadenas transportadoras de electrones, y en este proceso se va a dar dentro de la cresta de las mitocondrias. Aquí terminamos de aprovechar toda la energía y de transformar ese NADH en NAD solo, igual el FADH2 se va a transformar en FAD+. Estos enlaces, esa energía que está liberando, me van a servir para incorporar el fósforo a la molécula de ADP, y esa molécula de ADP entonces va a permitir que se forme el ATP. En resumen, vamos a obtener en la cadena transportadora de electrones, se van a producir 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entra a ser degradada, más 2 de ATP de la glucólisis, más 2 del ciclo del ácido cítrico. Por lo tanto, hay una ganancia neta bajo todo el proceso de 36 ATP por cada glucosa. Sería el rendimiento de la glucosa, generando por supuesto dióxido de carbono y agua. Vemos el proceso como tal de la glucólisis, que es el proceso de la glucólisis y la transformación, la reducción de la glucosa para obtener esos ATP. Entonces vemos que vamos a obtener 36 ATP. ¿Por qué les decía entre 36, 32 y 36 o 32 y 38? Porque hay bibliografía que cuentan esos 2 ATP que se formaron durante la glucólisis adicionales como ganancia, y no es ganancia, realmente los invertí y luego los recuperé el doble. Al recuperar el doble es como si no fuera gastado nada, simplemente hubo ganancia de 2. Entonces, dentro de la respiración aeróbica, no todas las formas de respiración van a requerir oxígeno. La respiración anaeróbica, no todas las formas de respiración van a requerir oxígeno. Algunos organismos, bacterias, van a degradar su alimento por respiración anaeróbica. El aceptor final de electrones en esta sustancia es una sustancia inorgánica diferente del oxígeno. Produce mucho menos ATP, por supuesto, que en la respiración aeróbica. La respiración aeróbica es muy eficiente, la respiración anaeróbica no es eficiente. Sin embargo, es de utilidad, ojo, no porque no sea eficiente, no es de utilidad. Vemos el ejemplo allí. La fermentación es un ejemplo de respiración anaeróbica, donde la degradación de la glucosa va a liberar energía utilizando sustancias orgánicas como sectores finales de electrones, que es lo que vemos allí. Básicamente la fermentación va a hacer uso de la glucólisis y una segunda parte en otro proceso donde va a meter un sector diferente de electrones para obtener más energía. Ese experimento lo realizamos en el laboratorio, no con pan evidentemente, simplemente con levaduras, iba a decir bacterias. La otra es la fermentación alcohólica, que es un tipo de fermentación donde se va a producir
alcohol etílico. Cabe destacar que nuestro cuerpo produce también alcohol etílico, se lo decía en algún video anterior o se los mencioné en la clase. Se lleva a cabo generalmente por levaduras, que son un tipo de hongo. La fermentación en este caso igual va a producir menos energía, pero no es que no sea utilizable, sí es utilizable. La otra es la fermentación láctica, que la realizamos también nosotros cuando hacemos ejercicio. Por ejemplo, se forma ácido láctico. El ácido láctico es responsable de los dolores musculares después que usted tuvo un tiempo sedentario sin hacer ejercicio. Es lo que le va a pasar ahorita cuando empiecen a ver las clases de educación física. Hay una ganancia neta de 2 ATP por cada glucosa. Es importante para la producción de lácteos, en este caso la fermentación láctica. Vemos allí un pequeño esquema del proceso de respiración, una cadena, una cascada, una cadena metabólica en la cual se va a ir degradando la glucosa. Es importante que lo tengan copiado en su cuaderno, que se lo estudien, parte de lo que vamos a ver en cuarto año. Gracias por su atención, ese fue todo el repaso de respiración. Feliz día.